Bienvenidas, gracias por estar aquí, María Luisa de Miguel, Nuria Gisbert, con esta mesa redonda donde tenemos a dos pedazos de mujeres expertas en el programa y en la metodología de mentoring. Vamos a dar cierre a lo que ha sido el mes de mentoring de PWN. Este va a ser el último evento de puesta de largo de lo que va a ser el programa 2021 del mentoring grupal de PWN Bilbao. Vamos a empezar por María Luisa de Miguel, que si hablamos de mentoring, ella es como la gran autoridad, ¿no? Porque además de ser la directora ejecutiva de la Escuela de Mentoring, ella es mentora desde hace muchísimos años, tiene un montón de publicaciones que versan sobre el mentoring, entre ellas, por mencionar alguna, El arte de preguntar en el mentoring, Mentores con talento, Jóvenes con talento, y el último libro que acaba de salir de casi de imprenta, que es el mentoring como un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y organizacional. Entonces, pues bueno, bienvenida, gracias por estar aquí, María Luisa. Gracias, Ruth, y gracias a PWN Bilbao por la invitación, ¿no? Y por organizar estas jornadas tan interesantes para divulgar el mentoring. Vale, contamos también con Nuria Gisbert, que es la directora de CIC Energigune, uno de los centros más importantes en Europa en lo que es investigación de todo lo que es el ámbito de la energía, tan importante hoy en día. Es ingeniera, es doctora, tiene un máster también, un MBA, y bueno, su currículum es increíble. Os invito a que pongáis simplemente su nombre en Google y aparece todo ahí. Y además, su tesis doctoral versó sobre el mentoring interorganizacional, ¿vale? Que es una de las metodologías o una de las variedades o variables de mentoring interesantes y de la que tenemos muchísimas ganas de aprender. Nuria, bienvenida, eskerrik asko etortzeagatik, egoteagatik. Eskerrik asko gonbidapenagatik, eta, bueno, ikusiko dugu, zer egingo dugu hemen. Muchas gracias a PWN Bilbao. Sí que me gustaría que nos relataseis un poquito de dónde os viene este interés. Como bien has dicho, hice una carrera de ingeniería y cuando empecé a trabajar me di cuenta que una de las cosas que no me habían enseñado en la carrera de ingeniería era precisamente que los seres humanos no tenemos manual de instrucciones, ¿no? Y que lo primero que tienes que hacer es tratar con personas. Y yo tuve la gran suerte de tratar de tener grandes mentores al principio de mi carrera profesional, porque además mi empresa apostaba por un momento de relevo generacional, donde entrábamos muchísimos jóvenes a la empresa y a través de los mentores, ¿no? se circulaba, se promovía ese relevo generacional, ¿no? Luego he sido mentora informal a lo largo de mi carrera directiva y siempre pensaba que cuando me jubilase, pues sería mentora a tiempo completo para devolver un poco a la sociedad, por lo que la sociedad de alguna forma también había invertido en mí, ¿no? Pero surgió en 2015 la oportunidad de hacer una tesis doctoral precisamente en mentoring interorganizacional, donde colaboro y colaboramos con el Instituto de Economía Aplicada de la Empresa de la Universidad del País Vasco. Es una tesis que integra además a 23 organizaciones diferentes y 33 expertos, es un grupo de expertos muy importante, donde está el Colegio Vasco de Economistas, está el Colegio de Ingenieros de Vizcaya, el de Álava, el de Navarra. A través de ella además hemos puesto en marcha varios programas de mentoring, precisamente el del Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya, el de Navarra y también el de Álava y el propio de CIC Energigune, con lo cual es una tesis que encima está dando sus frutos, porque estamos trasladando todo ese conocimiento no solamente al grupo de expertos, que yo creo que agradecen, sino también a programas nuevos que se están lanzando, ¿no? María Luisa, en tu caso, a ver, cuéntanos, la escuela de mentoring, ¿cómo surgió? ¿Cómo llegaste tú aquí a este mundo? Yo siempre explico, ¿no?, que lo mío con el mentoring fue un flechazo, que luego se convirtió en una pasión y que, bueno, desde hace años ya es un amor consolidado, ¿no?, que va para casi 20 años. Yo realmente soy licenciada en Derecho y emprendí como empresaria hace 26 o 27 años, ya no me acuerdo, con una asesoría jurídica de empresas. Ese era mi trabajo, mi profesión y tenía mi propia empresa. Y el mentoring llegó por casualidad a mi vida porque participaba en la junta directiva y era directora de proyectos de una asociación de mujeres empresarias y directivas y nos concedieron un proyecto europeo de 4 años. Bueno, participábamos junto con otras aproximadamente 15 entidades de Asturias. Un proyecto europeo que había un programa de mentoring interorganizacional dirigido a mujeres emprendedoras y empresarias noveles.
Y como era la directora de proyectos en esa asociación, pues yo me encargué de digamos, liderar, ¿no?, toda la parte del programa de mentoring, y entonces empecé a ejercer como mentora voluntaria, a investigar sobre mentoring, a formar al resto de mentoras del equipo, ¿no?, porque durante 4 años trabajamos con 250 mujeres emprendedoras y empresarias noveles. Y yo vi que el mentoring tenía unos resultados increíbles, haciéndolo, vamos a decir, de una manera casi natural e intuitiva, y me parecía algo llamativo, ¿no? Es decir, pero ¿cómo puede funcionar con tan distintas personas y saber? Entonces empecé a investigar desde distintas ciencias. De hecho, bueno, yo tengo un trabajo de investigación con la universidad publicado en el año 2010, ¿no?, que evalúa todos estos programas que llevé a cabo, y bueno, empecé a identificar que esto era algo muy natural, pero que tenía, vamos a decir, unas bases científicas y una lógica, ¿no?, que tiene mucho que ver con el concepto de desarrollo humano, que es un poco lo que explico en mi último libro, y lo que fue creando una metodología. Empecé a dedicarme tanto al mentoring que al final, bueno, pues dejé mi otra profesión, mi otra empresa, para dedicarme por completo a la escuela de mentoring y al mentoring, que bueno, hoy en día pues lo que era una pasión, pues ahora sigue siendo una pasión, pero también es una actividad profesional, y bueno, yo realmente lo vivo como lo que es mi propósito, ¿no?, en la vida, hacer llegar esta metodología que creo que permita a las personas desarrollar todo su potencial desde quienes son, y eso también al final contribuye a que las personas sean felices, las organizaciones sean felices y las sociedades pues sean felices también. Tanto en el mentoring interorganizacional como en los procesos de mentoring que puedan desarrollar las empresas, lo he visto yo en PWN. A veces una de las cosas más difíciles es seleccionar mentoras o mentores y conseguir ese match, ¿no?, esa especie como de encaje entre los objetivos de las mentees y lo que puede ofrecer un mentor, ¿no? Desde vuestra experiencia, ¿dónde están las claves o cuál es el secreto para que ese match realmente funcione? ¿Cómo lo hacéis? Nosotros le pasamos, lógicamente, el perfil a la organización, siguiendo ese perfil busca a los mentores y mentees más idóneos dentro de ella. Pedimos una carta de postulación en la que, bueno, hay una serie de preguntas, muchas sobre temas de experiencia, áreas de expertise, habilidades en las que por ejemplo, los mentores son ejemplo y los mentees necesitan desarrollar, y bueno, tema de valores, que es tremendamente importante, ¿no?, a la hora del matching. Y en función de esa carta de postulación, más una entrevista, digamos, semiestructurada que hacemos tanto a mentores como a mentees para ver si cumplen el perfil y para identificar los criterios del matching, pues realizamos el matching. Yo creo que hay 2 criterios o 3 muy importantes en el matching. En el caso del mentoring interorganizacional, uno de ellos no se da, ¿no?, como es el hecho de que no es adecuado que un superior jerárquico sea mentor de su colaborador. Eso en el mentoring interorganizacional no ocurre, pero en el corporativo, que yo trabajo también bastante, sí. Porque entonces no hay un rol de mentor. Se reproduce el rol que ya tienen, que es de superior colaborador, sí, de jefe, exactamente. Luego, en el tema de valores, creemos, y hay muchas investigaciones que así lo demuestran, ¿no?, que si hay una disparidad de valores muy grande entre mentor y mentee, no suelen funcionar las relaciones. A partir de ahí, la complementariedad en cuanto a estilos motivacionales, de personalidad, de mentalidad, puede ser estupenda. Y, lógicamente, hay otro criterio importante, que es aquello que el mentee necesita aprender y desarrollar, que lógicamente lo tenga el mentor, es decir, que el mentor cuente con esa experiencia y que sea un modelo de determinado tipo de habilidades que son las que quiere, digamos, aprender y desarrollar el mentor. Nosotros, a nivel de la tesis doctoral y con la participación de más de 140 expertos, entre los cuales estaba también María Luisa, ¿no?, detectamos, por ejemplo, y medimos cuáles son los factores de éxito en la implantación de un programa de mentoring interorganizacional, ¿no?
parte de ese matching y parte de ese factor de éxito también es el compromiso del mentor y del mentorizado, porque muchas veces pasa que los mentorizados se apuntan al programa sin tener claro qué es lo que están buscando, sin saber exactamente cuáles son los objetivos del programa o sin realmente ellos pues pueden generarse una idea en la cabeza que al final en la evolución del programa no suele pasar, pero algunas veces pasa. Es decir, una causa de fracaso es que las expectativas del mentorizado no estaban exactamente cuadradas con los objetivos del programa, ¿no? Entonces, esos compromisos del mentor y del mentorizado son clave, ¿no? Y se ve que, bueno, a veces la causa de fracaso puede ser el compromiso del mentorizado. Luego, la selección de mentores, que es lo que habéis comentado, es crítica. Esa gestión de expectativas a través de la comunicación de los objetivos del programa, de la coordinación del programa, que la coordinación del programa es como ese hilo invisible, que si está bien, si funciona, nadie se queja, pero es una causa de éxito absolutamente importante, porque si no hay un sistema por detrás, si el programa no se comunica bien, si no se hace un seguimiento correcto del programa, si no se hace una buena evaluación de cara a mejorar las siguientes ediciones del programa, pues el programa no va a funcionar, ¿no? Nos hemos encontrado algún caso extraño de algún mentor que tiene tanta experiencia que dice, para mí el matching no es importante. Pero claro, ese tipo de mentores ya tienen tanta experiencia que es que les da igual el mentorizado que tengan que mentorizar, ¿no? Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo que el matching es muy, muy importante y que hay que buscar ese casar, ¿no? Las características y los objetivos y las expectativas del mentorizado con el mentor. El otro día tuvimos ocasión de charlar, como os he comentado antes, con diferentes organizaciones en las que el mentoring es una metodología ya consolidada, ¿no? Cuando hablábamos de mentoring corporativo me llamaba la atención que una de las cosas que es evidente, que es fundamental, es que realmente las empresas tengan o las organizaciones tengan desarrollado un programa de gestión del talento, que tengan identificados cuáles son esos talentos claves sobre los que quieren que toda la organización pivote o que tengan que ser adquiridos por toda la organización y que por lo tanto constituyen la base de un buen programa de mentoring, ¿no? Lo quería unir esta reflexión con el contexto en el que estamos viviendo ahora. Se ha hablado desde hace muchísimos años ya de estos entornos VUCA, de este cambio constante, de estos entornos en los que las certidumbres no existen, donde la seguridad realmente es una especie como de utopía y donde tanto las personas como las organizaciones tienen que ir cambiando, ¿no? ¿Cuál es a vuestro juicio el talento, la habilidad, la competencia clave para poder gestionar o para poder surfear este cambio de una forma eficiente, iba a decir, ¿no? O por lo menos no con esa ansiedad con la que a veces pues vivimos, ¿no? Todos los cambios, y que podría ser susceptible, por ejemplo, de un proceso de mentoring? ¿Dónde creéis que está yendo la tendencia? ¿Organizaciones, personas? A ver, yo creo que la competencia clave en términos de, o sea, en contextos de complejidad, ambigüedad, volatilidad del cambio e incertidumbre es el aprendizaje. Es optimizar y agilizar el aprendizaje. El proceso es aprender para cambiar, es decir, para adaptarse a algo nuevo, consolidar ese cambio, que no sea un cambio remediativo a corto plazo, sino consolidar ese cambio, que significa consolidación en la memoria a largo plazo y conversión en un hábito, y en ese momento se produce el desarrollo, entendido como un incremento del nivel competencial de las personas. Por tanto, la habilidad clave es el aprendizaje y el mentoring, desde nuestro punto de vista, y bueno, por eso el título de mi libro es Un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y organizacional, es una metodología que optimiza y agiliza los procesos de aprendizaje, cambio y desarrollo. Nosotros, cuando medimos, por ejemplo, las características del mentorizado, la primera que salía era la voluntad de aprender, ¿no? Pero como tú lo llevas en las organizaciones, claro, a nivel de las organizaciones, lo primero que hay que detectar antes de querer aprender es que hay que querer cambiar. Hay que saber que se está en un escenario de crisis y hay que tener esa voluntad de identificar que dentro de una crisis hay una gran oportunidad. Durante todo este mes que hemos estado hablando de lo que es el proceso de mentoring en diferentes organizaciones, desde diferentes experiencias, hay un elemento que siempre sale, ¿no? Y es el tema de la evolución.
esa especie como de cualidad de generosidad que caracteriza a todos los mentores, de todos los programas, ¿no? Esa sensación de decir, bueno, todo este conocimiento, toda esta oportunidad de adquirir experiencia que yo he tenido, tengo de alguna forma que devolverla, ¿no? El impacto, es por tanto, que puede tener también sobre las organizaciones es importante desde el punto de vista de retención del conocimiento. O sea, ese expertise, ese saber hacer, esa experiencia acumulada es una forma de que revierta también, ¿no? Y que siga permaneciendo en la organización, sobre todo pues, en momentos de cambio intergeneracional importante, ¿no? Sobre todo a nivel organizativo, empresas familiares, un poco el tejido industrial que podemos tener en Euskadi, bueno, y también en Asturias, claro, que somos economías netamente industriales. Ese conocimiento puede ser uno de los principales elementos de impacto en las organizaciones. Sí, por supuesto. Nosotros también intentamos medir cuál era el impacto que el mentoring interorganizacional genera en la organización del mentorizado, ¿no? Claro, es algo que es un concepto que tiene un poco de truco, ¿no? Porque normalmente cuando el mentorizado acude a una asociación, como puede ser PWN, para un proceso de mentoring, pues puede ser incitado por la empresa o puede ser porque él mismo está intentando buscar sus propias fronteras, intenta encontrarse en el mundo, a veces intenta encontrarse en el contexto de la empresa, ¿no? Y a veces, al terminar ese proceso de mentoring puede ser que incluso se vaya de la empresa, con lo cual es porque digo que es una aproximación un poco distinta, ¿no? No se ve un impacto tan sumamente directo, pero allá donde existe impacto, cuando el mentorizado realmente termina ese proceso, realmente lo que se ve en la organización es, bueno, en el mentorizado, que si sigue en la empresa, tiene un mayor compromiso con la empresa porque entiende mucho mejor el contexto que tiene a su alrededor. Empieza entendiendo mejor por qué se toman las decisiones que se toman que antes no entendía, y eso le genera un mayor grado de compromiso, y eso al final redunda en la empresa, ¿no? Ese compromiso que tiene con la empresa. Y además, en algunos aspectos, ha acelerado su curva de aprendizaje, con lo cual eso también es beneficioso para la empresa, ¿no? Hay otros muchos factores que se ven, que redundan en la empresa, pero están muy vinculados al proceso de aprendizaje del mentorizado. Pero sí se ve que cuando el mentorizado decide seguir, además se ve que hay otro aspecto que es importante, que vosotras mismas lo medisteis. Este es un dato que es vuestro, que sale de las entrevistas con vosotras, y es que es muy importante en los programas de mentoring interorganizacional que trabajáis, donde trabajáis distintas competencias, los mentorizados y las mentorizadas que más progresan en la empresa son aquellos que han ido a sucesivos fases de vuestros programas de mentoring. En la fase 1 trabajan unas competencias, en la fase 2 trabajan otras, en la fase 3 trabajan otras. Y si van concatenando trabajos, igual a lo largo de los 2-3 años, se ve que esas mentorizadas en general progresan más en la empresa. Hay bastantes paralelismos entre el mentoring organizacional y el interorganizacional, ¿eh? Lógicamente hay diferencias, pero en ambos se produce un triple beneficio, ¿no? Para el mentor, para el mentee, para la organización en el caso del corporativo, para el mentee y su empresa, ¿no? Como cita Nuria en el caso del interorganizacional, pero también para el sector, ¿no? En el sector de actividad, el colectivo profesional y diría incluso la sociedad y el entorno donde se realiza el mentoring interorganizacional, ¿no? Y cuando se produce ese alineamiento del aprendizaje, que es necesario para conseguir objetivos a nivel grupal, sistémico, organizacional, lo que ocurre es que las personas empiezan a darse cuenta de cómo su trabajo, sus acciones, tienen impacto en algo más grande que ellos. Y eso, efectivamente, como citaba Nuria, lo que produce es una conexión, un engagement con el trabajo. Ese alineamiento del aprendizaje y ese aprendizaje organizacional, grupal, influye mucho en la motivación, en el sentido de competencia, en la confianza, ¿no? y en recuperar esa conexión y ese compromiso con el trabajo. Y luego hay una cosa muy importante en los programas de mentoring, que es toda la gestión emocional que genera. Como sabéis, acabamos de abrir el Call for Mentees y hemos ya remitido a todas nuestras socias, a toda nuestra base de datos, a nuestros partners
los 9 talleres que vamos a desarrollar durante todo este año. Si tuvieseis que, imaginaos que tenéis ahora un micrófono directo, que de hecho lo tenéis con todas nuestras mentees, ¿no? Con todas nuestras socias. Hacednos un poco de publicidad, no a PWN, pero sí al programa de mentoring. ¿Por qué optar por un programa de mentoring y no por un programa quizás de formación, ¿no? O por un taller en el que van a adquirir una serie de conocimientos pues, técnicos o una serie de habilidades quizás más verticales, ¿no? ¿Por qué un programa de mentoring? Animarlas a que se apunten y a que... Sí, porque el mentoring trabaja desde lo personal, o sea, no va solo a la competencia técnica, sino a cómo desarrollar esa competencia técnica, liderazgo, comunicación, negociación, la que sea, desde quien tú eres. Entonces tiene que trabajar en lo personal. ¿Qué dificultades tienes para desarrollar esta competencia? Que tendrá mucho que ver con mi manera de concebir el mundo, creencias, las emociones que me genera, pero también cómo tú lo quieres hacer. Porque las personas somos diferentes y la manera de escribir de alguien no es la de otra persona y necesitamos esa diversidad porque al final es lo que crea riqueza en una sociedad. Entonces, te va a permitir desarrollar tu carrera profesional, la que sea, dejando una huella personal, que al final es lo que queremos todos en esta vida. Y quizás el mentoring está recuperando el tema de los ideales, de la vocación, del compromiso, ¿no? Que parecía que se había como perdido, que solo importa producir, rendimiento, desempeño. No, es que aquí todos queremos aportar en lo que hacemos aquello que somos, ¿no? Y yo creo que el mentoring te permite eso, ¿no? Te permite ese desarrollo profesional desde quién eres, dejando una huella, y eso es lo que al final te hace ser feliz, sentirte realizado, competente, creativo, ¿no? Y creo que, bueno, eso desde mi punto de vista es impagable, o sea, es el mayor regalo que puede tener una persona en esta vida. Pues yo animaría a las mentorizadas a inscribirse a programas de mentoring interorganizacional, porque al final la posibilidad de interactuar con mentores, con distintos mentores y mentoras, ¿no? No solamente te da esa capacidad que ha dicho María Luisa, pero sino que te abre puertas a sectores distintos de los tuyos, donde además puedes generar esos espacios de co-creación, porque las ideas de otros sectores muchas veces te las puedes llevar a tus sectores. Luego, en los programas de mentoring interorganizacional grupal hay un efecto que es muy interesante, que es el efecto de caja de resonancia, porque tú no solo tienes un mentor a tu disposición, que es el mentor, teóricamente, del grupo, tienes todos tus compañeros son mentores. Aprendes de absolutamente todos, compartes experiencias de absolutamente todos y todos te van dando, ¿no? Sus apreciaciones, te ayudan a crecer y eso es un efecto muy potente, el efecto de caja de resonancia en un programa de mentoring interorganizacional grupal, ¿no? Como puede ser el programa de PW Network Bilbao. La capacidad de estar con otras personas que, bueno, pues que pueden tener problemas similares a los tuyos o distintos a los tuyos, pero que tú te vas a encontrar en otros momentos de tu carrera, de generar esa red. El mentoring te da una red de contactos que muchas veces no te posibilita otro tipo de sistemas, ¿no? El tener una red de contactos que además puedes usar a futuro. Entonces, el mentoring da un potencial brutal, es mucho más allá que una experiencia de aprendizaje. Como bien ha dicho María Luisa, es una dinámica transformacional, te transforma tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? Hay que estar en ese momento de la vida donde tú realmente dices, quiero realmente, estoy en el momento, lo necesito, quiero estar en este momento de transformación para acercarse en programas de estas características, pero yo lo animaría porque es algo muy enriquecedor. Agradeceros otra vez más infinitamente vuestra generosidad, vuestra disponibilidad, lo fácil que hacéis, pues bueno, que hayamos podido hacer esta mesa redonda y poder grabar esta entrevista. Muchísimas gracias por parte del equipo de mentoring y de todo PWN. Ha sido mucho éxito. A vosotras.